¿Cómo estáis? Muy buenos días. Vamos a hablar de pensiones en esta primera generación euro de la semana, lunes 15 de julio ya de 2024. Estamos en el Ecuador de la semana, 15 de julio, ya prácticamente se nos está yendo como el agua entre los dedos el mes de julio. Oigan, que por mucho que se empeñe el gobierno de Pedro Sánchez Pérez Castejón y por mucho que se empeñe el ministro Escrivá, más ocupado en pasaportes, que se empeñe, ¿no? Que se haya empeñado realmente, que es en lo que estuvo durante bastante tiempo, más ocupado en pasaportes y en controlar el porno o el consumo de porno de los adultos, el suyo lo desconocemos, a lo mejor sería una buena labor de periodismo de investigación. Pues la gente sigue haciendo, pues dentro de lo que las posibilidades les otorgan, de su capa un sayo. Y aunque, en teoría, uno no puede jubilarse antes de los 65 años y si no, le penalizan, hay mucha gente que con tal de no aguantar este estado de cosas mugroso, venezolano, chavista e insoportable, está dispuesta a renunciar a un 6, a un 8, a un 10 o a un 12% de sus emolumentos mensuales, si es que tiene la suerte ya de tener la vida hecha, y dice: aquí os quedáis, aquí te quedas, mundo amargo, que yo me voy a mi casa, al bungalow de la playa, a la casa del pueblo con el pañuelo de 4 nudos, a comer ahí chorizo a la brasa, o me dedico a viajar, me matriculo en un viaje de estos del Inserso, que no sé si siguen existiendo y a qué precio, y se acabó la presente historia, y que trabajen los jóvenes. Conclusión: bueno, pues que nuestra deuda sigue engordando. ¿Por qué? Porque nuestro país económica y financieramente no se lo puede permitir. Y como ya os contamos todas las semanas y todos los lunes, sobre todo, que es cuando nos acompaña José Ramón Riera, pues estamos ya pidiendo préstamos para pagar la deuda. Es más, estamos pidiendo préstamos para pagar los intereses del principal de la deuda que tenemos comprometido. Gracias, Sánchez. Como le decíamos a Zapatero, no quiero que te des hoy por aludido porque hoy vengo suave. Hubo muchos memes que se hicieron célebres en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, donde se relataban un sinfín de sindioses, que eran los que padecíamos con aquel gobierno, y se veía un Zapatero con cara de tonto, con los ojos muy abiertos, y alguien remataba siempre por debajo: hay mucho talento en España. Gracias, imbécil. Bueno, pues gracias, tontos, gracias por seguir arruinándoos, no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Don José Ramón Riera, don Eurico Campano, gusto de verle. Bueno, explíqueme bien este sin Dios de las pensiones, don sí, José Ramón. Vamos a ver. Esto no ha sido una investigación sencilla. Vamos a ver. Esto se publica periódicamente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que publica un informe mensual de 126 páginas, y que el otro día, bueno, pues es decir, como tenía insomnio, me dediqué a mirármelo página por página, y de las 126, en la página 123 encontré por fin lo que buscaba, que era cómo se están jubilando en estos momentos, la edad media en la que se están jubilando la gente. Es decir, todos los meses tengo los datos desde el 2014 hasta el 2024, en el cual antes se estaban jubilando aproximadamente de media a los 60, en los 5 primeros meses de este año se han jubilado a los 61 años y 7 meses. ¿Esto qué significa? Que hay gente que se jubila a los 65 y que hay gente que se jubila a los 55, y a los 57, y a los 58, y a los 60, que la media está dando una jubilación a los 61 años y 7 meses. ¿Qué esto qué implica? Pues implica una cosa muy seria, es decir, que es lo que nos está pasando en estos momentos. Es decir, tenemos un déficit estructural en el organismo de la Seguridad Social de aproximadamente, este año va a ser de 45.000 millones de euros. ¿Qué significa un déficit estructural? Muy sencillo, es que necesitamos 45.000 millones de más para poder pagar todo lo que tiene que pagar el organismo de la Seguridad Social. Esto es una barbaridad. 45.000 millones significa que hay que mandarle desde la Tesorería General del Estado, que tiene el Tesoro Público en las cuentas del Banco de España, hay que traspasar todos los meses a razón de unos 4.000 millones al mes, más los excesos que son necesarios durante los meses de pagas extras. Y esto nos lleva a tener un déficit de 45.000 millones.
¿De dónde sacamos estos 45.000 millones? Bueno, como no los tenemos que pedir prestados. Y entonces, en estos momentos, a cierre 30 de junio del 2024, el Tesoro publicó el otro día que había necesitado pedir préstamos nuevos por valor de 55.000 millones de euros. Pero, a su vez, contaba que en total, desde diciembre hasta junio, han tenido que pedir 151.000 millones de euros de dinero prestado para devolver 95.500 millones y para tener 55.500 millones en dinero para poder pagar pues todas las deudas que tenemos y a los proveedores, acreedores y demás. Entonces, claro, la situación, nos hemos colocado a un 30 de junio que la Administración Central, solo la Administración Central, luego tendremos los datos dentro de 2 meses de las comunidades y de las corporaciones locales y demás, solo la Administración Central del Estado, con sus organismos autónomos y la Seguridad Social, han necesitado 55.000 millones de euros de deuda para poder hacer frente a sus compromisos. Este ritmo, claro, si esto se mantiene en el segundo semestre, nos vamos a 110.000 millones, cuando el año pasado tuvimos que pedir prestados 72.000 millones. Pero es que esto no es aceptable, porque nos han exigido desde Bruselas un máximo de un 3% de déficit y un máximo de deuda de 55.000 millones. Deuda que acabamos de gastárnosla, pedirla completita. En teoría, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre, en teoría, este Estado no puede pedir prestado más. Bueno, nuevo. ¿Puede pedir prestado, pero a un precio superior o tampoco? No, sí, puede pedir, y lo va a pedir. ¿Qué sucede? Que está incumpliendo lo que se llama el protocolo de déficit excesivo. Es decir, ¿Pero se habían liberado de eso? No, señor. Vamos a ver. Pregunto, ¿no? Sí, esto es muy sencillo. Porque si no es que la gente no sabía. No, claro. Vamos a ver. Es decir, nosotros hemos dado un 3,69% de déficit, y cuando deberíamos de haber dado el año pasado un 3%. Lo único que se ha hecho es que este año Ursula von der Leyen, o sea, ojitos tiernos von der Leyen, sí, que mira muy tiernamente a Pedro Sánchez, o le miraba, veremos a ver lo que pasa a partir de ahora. Pedro Sánchez, que cuando declara a su mujer al juzgado, se va al fútbol, a Alemania, y se hace fotos con Pilar Alegría. Eso es un marido, Begoña, ya le puedes dar un buen abrazo cuando le veas, perdona, dime. Es verdad. Oye, cada uno tiene sus gustos. Que se fue al fútbol, coño, ese día que... Sí, luego, que declaraba Begoña, luego vamos a poner el vídeo, que estaba tan compungida. El tipo se pira a Alemania a ver las semifinales de la Eurocopa y se acaba la presente historia, y luego se hace selfies y fotos con Pilar Alegría, perdóname. Oye, bueno, vamos a ver, cada uno tiene sus necesidades, o sea que... Ten en cuenta que Pedro Sánchez es un macho ibérico. Pedro Sánchez es un macho muy testosterónico. Pues macho ibérico. Otras se meten a las 12 de la noche en habitaciones en hoteles lejanos y despiden a los escoltas. Me estoy liando. Dígame. Sí, vamos a terminar hablando de cosas. Yo venía a hablar de la deuda. Estábamos hablando de la deuda. Estábamos en el protocolo de déficit excesivo. Y hemos terminado hablando de Pilar Alegría y los selfies de Pedro Sánchez. Bueno, vamos a ver, volvamos al protocolo de déficit excesivo. Sí, lo que ha hecho von der Leyen es, de momento, no aplicarlo durante el año 2023, o sea, es decir, que no se nos aplique durante el 2024 lo que debería haber sido un control absoluto de nuestras finanzas. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque, en teoría, es decir, como no hay nadie en estos momentos al frente de la nave, es decir, nadie está controlando el problema. ¿Por qué? Bueno, porque hemos tenido, desde abril, no existe órganos legislativos. Es decir, hasta julio no llegan los nuevos órganos legislativos. Es decir, luego vendrán los ejecutivos, que será la Comisión Europea. Es decir, parece que va a ser von der Leyen, pero bueno, hasta que no salga elegida, pues nunca lo vamos a saber definitivamente. Es decir, ella sigue en funciones, pero su poder es muy limitado. Y entonces, bueno, antes de cesar en sus funciones y salir nuevamente elegida,
Es decir, le ha hecho un regalo a Pedro Sánchez, le ha hecho a su querido amigo Pedro, pues le ha hecho un regalito y decir, venga, no te voy a aplicar el protocolo de déficit excesivo por el incumplimiento del año pasado. Ahora bien, parece ser que también le ha dicho que esto no puede volver a repetirse. ¿Qué sucede? Vamos a ver, muy sencillo. Si nos hemos gastado 55.000 millones de euros de más, es que y hemos tenido que pedir esa cantidad, ¿qué sucede? Pues sinceramente, hombre, posiblemente no todo sea déficit, porque seguro que del Estado, seguro que hemos tenido que pedir prestado algo para las comunidades, seguro que hemos tenido que pedir prestado algo para los ayuntamientos, algunos de los cuales no pueden endeudarse. Bueno, y es posible que esa parte de los 55 termine por consolidación de deuda y quedándose en 50.000, 48.000, entre 48 y 50.000, no mucho menos. Bueno, esto le da todavía la posibilidad de decir, oiga, si todavía puedo corregir mis desviaciones técnicas con respecto a la situación económica que tenemos. Pero eso se lo creerá Trampas Montero, se lo creerá Pedro Sánchez, se lo creerá Perejil Bolaños, se lo creerá lo que quieran, pero la realidad es que este país va en una deriva económica insostenible desde el punto de vista de forma permanente. Pero por otro lado, Sánchez tiene, perdóname que lo diga así, una flor esa de, ¿cómo era? Decíamos, una flor que en el culete, ¿no? Bueno, pues el hecho de que Mélenchon haya ganado las elecciones francesas y que pueda colocar en posición de primer ministro a un podemitas en el concepto de los piraos comunistas que pueden llegar a gobernar Francia, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que Francia va a seguir gastando sin control. ¿Por qué? Porque estos vienen con la decisión clarísima. El gasto público, igual que Pedro Sánchez, es lo más importante. Sin el gasto público no podemos vivir. ¿Y qué nos va a pasar? Pues nos va a pasar una cosa muy, muy seria, pero muy gorda. Y es que tenemos a la economía número 2 y a la economía número 4 de la Unión Europea gastando sin control. ¿Y ahora quién pone freno a esto? Va a tener narices, bemoles o lo que corresponda decir a la Comisión Europea para ponerle pie en pared, es decir, a los franceses y a los españoles a la vez, porque como se unan los dos países, dicen, no, yo es que, perdóneme usted, no estoy de acuerdo con estas políticas de restricción del gasto, de restricción del déficit, para que nosotros paremos a la derechona fascista necesitamos seguir gastando, porque si no, llegará aquí la derechona extrema y ocupará posiciones y veremos entonces lo que nos pasa. Y nosotros, para evitar que esto llegue, vamos a seguir gastando como auténticos cosacos. ¿Va a ser la Comisión Europea capaz de pararles? Pero debería hacerlo. Hombre, claro. Vamos a ver. Es decir, Europa tiene un problema muy serio, muy gordo. Pero cuando digo muy serio, muy gordo, es muy serio y muy gordo. Y es, si mañana vuelve a llegar otra crisis, del tipo que sea, el Banco Central Europeo no va a poder hacer lo mismo que hizo en el 2012 y en el 2020, que fue coger y empezar a soltar pasta por todos los sitios para evitar quiebras de bancos, para evitar la quiebra del sistema financiero, para evitar la quiebra de países, para evitar, es decir, un desastre monumental, o en el 2020 comprar deuda y comprar deuda y comprar deuda a todos los países para evitarlo. En estos momentos Europa está muy cerca del 100% de deuda sobre el PIB, cuando debería de estar en el 60%. El Banco Central Europeo es el culpable y el máximo responsable de la inflación que hemos tenido en Europa y que parece que empieza a estar controlada, empieza a estar controladita, pero seguimos teniendo una masa monetaria muy cercana a los 16 billones de euros, es decir, que era la masa, es 3 billones por encima de lo que teníamos, es decir, cuando empezó el COVID. Pero eso lo habían ido drenando, José Ramón. No, señor. Porque de esto ya habíamos hablado tú y yo hace 2 o 3 meses, no recuerdo. Sí, pero habían drenado, habían drenado, pero una cantidad mínima. 300.000 millones de 3 billones.
Se metieron 3.300.000 y han quitado 300.000, quedan 3 millones. ¿Que cómo se hacía eso? Recuerden el respetable en 30 segundos. ¿Cómo se va retirando dinero de Muy sencillo. Dejando de comprar deuda, por efectivamente. ejemplo. No, Vale. cuando vence deuda. Cuando vence deuda, no sí, renovarla. Deme usted el dinerito. Claro. Y entonces, yo que soy el Reino de España, digo, Claro. vale, me vencen 1.000 millones Por que le ejemplo. debo. Pido 1.000 millones prestados a otros y se los devuelvo normalmente en el resto del mundo. Cojo los 1.000 millones y se los doy al Banco Central Europeo, y el Banco Central Lo Europeo retira de la circulación. ya hay menos, 1.000 millones menos en la circulación de euros. Comprendido. Euros. Y si admitimos, como admitimos, que la inflación es un fenómeno monetario, hasta que no se reduzca drásticamente la masa monetaria en circulación, Claro. seguiremos con unas tasas de inflación más o menos. Vamos a ver, ya empieza a estar controlado porque, claro, evidentemente las economías crecen. Cuando las economías crecen, tú puedes inyectar dinero. O sea, es decir, se genera riqueza. Al generarse riqueza, se está generando masa monetaria. Entonces, hay una parte que viene de la riqueza y por eso la inflación se está empezando a controlar. ¿Vale? Es decir, pero, es decir, el gran riesgo está en, ¿y si viene otra crisis? Ya. ¿Y si viene otra crisis? Y resulta que estamos hasta aquí de deuda. Pues se la come Feijóo. Bueno, se la come toda Europa, porque el Banco Central Europeo no puede acudir, es decir, selectivamente ayudar a unos, salvo que sean intervenidos, en contra de otros, porque eso sería beneficiar. Es decir, puede poner en marcha un plan de recompra de deuda para todos los miembros de la Unión Europea, de la zona euro. Digo, oiga, no, mire usted, esto es igual para todos. Es decir, yo puedo comprar 1 billón repartido en función de, bueno, pues una serie de condiciones. Lo que no puedo decir es que a Francia le compro medio billón, a España 400.000 y al resto que le den morcillas. No. Porque eso, sí, automáticamente no lo puede hacer el Banco Central Europeo. Está inhabilitado para hacerlo. Con lo cual, claro, si viene una crisis global, ¿cómo salimos de la crisis? Si el Banco Central Europeo no puede emitir dinero, no puede ayudar a los países, pues ese es el problema. Es decir, hay que reducir como sea la deuda de los países a que se acerque lo máximo posible al 60% del PIB en un periodo de tiempo. Si tú ves que esto empieza a pasar del 95 al 90, al 85, al 80, ya tienes una tendencia y ya puedes empezar, si viene crisis, a hacer cosas. Pero en la situación actual, y con la posibilidad de un Melenchón y con la posibilidad de España desmadrados en deuda y desmadrados en gasto, la situación puede convertirse en muy seria. Dos de los 4 a su bola. Italia controlada y Alemania con un socialdemócrata que depende de los verdes. ¡Ostras! Pedrín, o sea, tenemos 2 rojos comunistas hasta las últimas consecuencias entre España y Francia, un socialdemócrata unido a los verdes y una sola persona con raciocinio en las 4 grandes economías de este país, de esta Europa. ¡Ostras, Pedrín! ¡Ostras, Pedrín! Pues la que nos espera es pequeña. Don José Ramón Riera, muchísimas gracias por haberse acercado un placer. Iba a decir un lunes más o un viernes más, aunque vosotros lo veáis siempre lunes, porque aquí hacemos un trabajo de fondo a los estudios de Periodista Digital para grabar con un servidor esta Generación Euro. ¿Cómo va tu canal, si el gobierno lo permite? Bueno, vamos a ver, es decir, hemos tenido unas semanitas duras porque estamos recibiendo... Pero estás en 12.000 ya. Sí, 12.200. 12.200, sí, ya has superado los 12.000. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Es que nos están tocando... Nos están atacando y claro, esto no es fácil, ¿eh? No, ya lo sé, vamos a ver. Y claro, como tampoco puedes demostrar quién te ataca, pues... pero a veces notamos que el canal se nos para por ataques de bots, es decir... bueno, es una cosa que... Hay una cosa que está clara, estamos empezando a tocar las pelotitas. Eso está bien, eso está estamos bien. Empezando a tocar Ladran, luego, esto lo digo Sí. mucho en la retaguardia, ahora voy con la retaguardia en directo. Ladran, luego cabalgamos, José Ramón. Un auténtico suerte. placer, Eurico. Un auténtico placer, muchísimas gracias. Hasta mañana en Generación Euro y hasta dentro de unos minutos en la retaguardia.